Inge, buenas tardes. Una pregunta. ¿Este evento lo difundieron por algún medio? Tengo una persona con letras chinas y no sé francamente si, ah, pues si vaya a ser tranquila este usuario o vaya a tratar de hacer algún, ah, no sé, algún disturbio en esta reunión. Pues lo Puede ser difundimos. mi hermana que está en Japón. Tengo otra hermana religiosa que está en Japón y posiblemente sea ella la que esté conectándose. Sí, ¿Cómo soy se Guadalupe llama? Hernández. Guadalupe Hernández para servirte. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. En Gracias. este momento le cambio su nombre. Gracias. Gracias. Ay, sí, Gracias. es mi tía, déjenla que entre. Gracias. Oye, Jesús, estás rico en tías religiosas, hasta en Japón, ¿eh? Muy bien. Un millonario, mi estimado. Felicidades. Además, órdenes diferentes. Orden contemplativa, orden misionera, orden Guadalupe Hernández, educativa. ¿verdad? ¿Qué más puedo pedir? Sí, Sí, es Ah, Guadalupe ok. Hernández. Gracias. Sí, Japón. muy bien, Imagínate. pues bienvenidas a todas las hermanas. Excelente. ¿no? Buenas noches, si les parece, damos inicio en un minuto, que Sí, sea 19:04 para que podamos iniciar y aprovechar bien el tiempo. gracias, Toño, sí. Si me permites, Toño, nada más un aviso para aquellas personas que son de la OPAEP y que aparecen sus iniciales pues en donde debe estar su nombre. Les pido que pongan su nombre en el chat, su nombre completo, para poder registrar su asistencia. Bueno, ya lo vas a comentar también, Toño, gracias, para que puedan en el chat poner su nombre completo y su ID. Sí, correcto. Muy bien, pues vamos a dar inicio a esta conferencia de este ciclo organizado por Plan de Formación Integral y el Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP. Nosotros, antes que nada, queremos darles la bienvenida y decirles que podemos estar en contacto con todos ustedes a través de nuestro correo electrónico ceg@upaep.mx. En esta ocasión, la conferencia lleva el título de Atentado a la Virgen de Guadalupe,
a 100 años del suceso. Y bien, pues vamos a iniciar. Antes que nada, las recomendaciones para quienes nos acompañan. Primero, la asistencia, como bien decía nuestro amigo Gerardo, se va a registrar en cada sesión y si no han puesto su ID o nombre completo, por favor, les pedimos en el chat escribir sus datos para tomarlos en cuenta. Las recomendaciones para la sesión. Asegúrense, por favor, de mantener apagado el micrófono durante la sesión. Mantener la cámara apagada, sobre todo también por el tema de la red, que pueda sustentar bien nuestra conferencia, nuestra señal de la conferencia. Si tienen algún comentario, pueden levantar la mano o incluso escribir su duda, su pregunta a través del chat y con gusto nosotros al final de la conferencia tendremos unos minutos de preguntas y respuestas en donde contestaremos todo esto. Se va a enviar la grabación de la sesión para quienes asisten y por favor les pedimos total silencio durante la plática. Bien, presentamos ahora a uno de nuestros miembros del Centro de Estudios Guadalupanos. Nos da mucho gusto recibir al maestro José de Jesús Hernández Roldán. Voy a hablar un poco de su extenso currículum. Él es ingeniero mecánico por el Instituto Tecnológico de Puebla y maestro en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con la tesis El culto guadalupano en Puebla de Los Ángeles, 1531 a 1738. Ha impartido clases de Historia Universal en la preparatoria de la UPAEP, de formación humanista a nivel licenciatura en UPAEP y la asignatura de Corrientes Historiográficas Contemporáneas en la maestría en Estudios Históricos de UPAEP. Ha dado conferencias sobre temas relacionados con Nuestra Señora de Guadalupe. Ha escrito diversos artículos publicados en la revista Guadalupe Hoy. Además, ha participado en la publicación de libros con el Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP, tales como Ninguna como Guadalupe, Aquí se narra y Documentos Guadalupanos del Siglo del Silencio, 1531 a 1666. Y sin más preámbulo, reiteramos la bienvenida al maestro Hernández Roldán e iniciamos para aprovechar nuestro tiempo. Bienvenido, Jesús. Adelante. Muy bien, buenas noches. Un saludo a todos y bienvenidos. Y antes de comenzar, nada más una pequeña petición a Gerardo y a Toño, cualquiera de ustedes dos, si me puede apoyar y ven que no se me está escuchando bien, interrúmpanme para que yo me haga cargo de que no se me escucha, porque voy a estar compartiendo pantalla. Y correcto. Antes de empezar a compartir pantalla, quiero comenzar recordándoles a todos ustedes que yo me imagino que están aquí porque aman a Nuestra Señora de Guadalupe y son devotos de ella. Quiero recordarles que existe, por desgracia, el antiguadalupanismo, manifestado de diferentes maneras. En ocasiones ha sabido expresarse con mucha violencia. Digamos que tiene su contrapartida esta gran devoción, este amor que le tenemos sus hijos y los que queriendo imitar a Juan Diego queremos ser los más pequeños de sus hijos. Pero así como la iglesia tiene sus enemigos, así como la fe cristiana tiene sus detractores, Nuestra Señora de Guadalupe también ha tenido sus enemigos. Algunos desde la crítica histórica, relativamente serena, relativamente intelectual, relativamente. También hay quienes han escrito cosas muy, muy feas, muy mal tono sobre la Virgen de Guadalupe y el culto que se le da. Sin embargo, en ocasiones, el catolicismo mexicano y la devoción guadalupana se han visto sometidos a una prueba de resistencia ante lo que son verdaderos y positivos ataques
por donde quiera que se les vea. La verdad es que no hay manera de justificar cosas como la que vamos a compartir el día de hoy. Así que procedo a compartir pantalla. Confío en que se esté viendo. Sí. Sí se está Correcto, viendo. ya se ve. Bien. 100 años del atentado al Sagrado Original de Nuestra Señora de Guadalupe. En unos días vamos a estar recordando, conmemorando el centenario de este atentado. Evidentemente no celebrando, es recordarlo. Y vamos a comenzar con algunos antecedentes históricos de esto que vamos a presenciar. Bien. Permítanme. Se está tardando un poquito. Ahí está. Antecedentes, anticlericalismo y persecución a la Iglesia Católica en el siglo XIX. Aquí tienen ustedes una alegoría de Benito Juárez y sus compañeros del Partido Liberal con las leyes de reforma. La verdad es que no comienza esto aquí, comienza con este personaje que está a la izquierda, Valentín Gómez Farías. La verdad es que tras la independencia empiezan para la Iglesia en México diferentes pruebas. Valentín Gómez Farías fue el primero que empezó a atacar a la Iglesia. Concretamente, él intentó reclamar el derecho de patronato, es decir, intentó que el Estado mexicano controlara a la Iglesia Católica en México de alguna manera similar a la que usaban los reyes de España. Ustedes saben que los reyes de España establecieron la Inquisición, nombraban obispos, se apoyaban en la Iglesia, y Gómez Farías quiso que el Estado mexicano heredara ese derecho, concedido por la Santa Sede, a los reyes de España, pero no al Estado mexicano independiente. Eso llevó a una protesta de los señores obispos, y algunos de ellos fueron desterrados por órdenes de Gómez Farías. Entonces, con él empezó todo. Las leyes de reforma, que tanta fama le han dado a Juárez, son poco conocidas por los mexicanos, que no las leen, que no saben lo que dicen en realidad estas leyes de reforma. Solo tenemos la vaga idea, a raíz de nuestra educación básica, que se trataba de separar a la Iglesia del Estado. Por eso la alegoría representa tal separación. Indica como que tú de un lado, tú de otro lado, ¿no? Pero en realidad, si uno lee las leyes de reforma, encuentra otras cosas. Para empezar, una de las más conocidas, como es la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, promulgada en julio de 1859, establece además la nacionalización de los bienes de la Iglesia, de ahí su título, que ya sabemos que nacionalización es en realidad estatización, el gobierno apoderándose de los bienes de la Iglesia. No acaba aquí la cosa. Suprime las órdenes monásticas, las órdenes religiosas, cierra los noviciados, cierra los seminarios, y hay algunas que incluso marean al más despierto. Ya aprovechando que están aquí algunas invitadas monjas, esta ley también habla de las monjas. Concretamente, imagínense, les ofrece dinero para que se salgan del convento, que si se salen del convento, el gobierno les entrega una cierta cantidad de dinero. Eso establecían también las leyes de reforma. Yo he compartido el texto de estas leyes de reforma con algunas personas que sí se sorprenden porque no esperaban este tipo de cosas. Eran leyes anticatólicas. Pero de alguna manera, tanto Juárez como Gómez Farías, Miguel Lerdo de Tejada, todos aquellos liberales de viejo cuño decimonónico, creo que por razones culturales, quizá familiares, respetaron a la Virgen de Guadalupe. Atacaron a la iglesia, atacaron a los señores obispos, desterraron a obispos, persiguieron a sacerdotes, cerraron colegios católicos, noviciados, monasterios, pero a la Virgen de Guadalupe la respetaron. Algo había que los detenía de atacar a la Virgen de Guadalupe, de meterse con ella. No va a ser así en la siguiente generación de anticlericales, que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí tienen ustedes una imagen representativa de la Revolución Mexicana. Una revolución que originalmente solo buscaba quitar a Porfirio Díaz del poder. Era el único objetivo, pero después esta revolución cobró vida propia
se crearon bandos nuevos y parecía imposible de controlar. En cierto modo, fue imposible de controlar durante unos años cuando surgían caudillos opuestos que luchaban por el poder. Lo que ven ustedes en la fotografía es un pelotón zapatista. Los zapatistas, al ser gente sencilla, gente del pueblo, era gente devota. Obviamente no era gente instruida, pero eran devotos de la Virgen de Guadalupe y la usaban como bandera de su causa. No sé qué tanto estos campesinos tenían idea de que Hidalgo había tomado a la guadalupana como estandarte de la independencia, pero por lo menos sí veían en ella un símbolo al que seguir, un símbolo tal vez no de su causa, sino tal vez de su identidad, de su personalidad, de lo que ellos amaban. Es curioso, pero yo no recuerdo a ningún zapatista llevando en su estandarte al mismo Zapata, un dibujo o una efigie de Zapata, no, pero sí a Nuestra Señora de Guadalupe. Por desgracia, también había un bando anticlerical, el bando constitucionalista dirigido por Venustiano Carranza. Eso nos lleva a otro momento de coyuntura en la persecución a la iglesia. La Constitución de 1917. De nuevo, la verdad es que como mexicanos no leemos nuestra Constitución actual, y menos aún leemos los artículos originales tal y cual se publicaron en 1917. Muchas personas desconocen que esta Constitución ha sido modificada en numerosas ocasiones y en algunos casos de plano ha sido totalmente, dice lo opuesto a lo que dijo en un principio. De alguna manera, la Constitución del 17 se aleja de los objetivos de la revolución. En un primer momento, la revolución no habló de cambiar la Constitución. Todos hablaban de defender la Constitución de 1857, la que estaba vigente. Nunca se habló de cambiarla. No sino hasta que llega Carranza al poder, que él y sus amigos, por no decir amigotes, les diremos amigos nada más, decidieron modernizar a su modo, actualizar según su estilo y su entendimiento la constitución del país, crear una constitución revolucionaria. Y para eso se conservan de una manera muy pintoresca el diario de debates del Congreso Constituyente, donde uno puede ver todo tipo de sugerencias absurdas, tal como una que sugiere que el gobierno debería poner a un agente del gobierno a escuchar las confesiones de las personas ante el sacerdote. Y pues no faltaron los diputados que dijeron, oye, pues entonces, ¿qué? ¿Nosotros vamos a, de alguna manera, coimpartir el sacramento? ¿O de qué se trata esto? O sea, no estaba muy claro para algunos hasta qué punto debía el gobierno meter la mano en los asuntos religiosos. Pero era lo que otros pretendían, que el gobierno fuera poco a poco desintegrando, desestructurando la religiosidad de la gente a través de la intromisión legal. Sancionar con la ley estas leyes, estas disposiciones anticatólicas, anticlericales, para después como curarse en salud y no decir que hay persecución, sino cumplimiento de la ley. Fue lo que muchos gobiernos dijeron, esto no es persecución, esto es simplemente cumplir con la ley, una ley que ellos habían hecho precisamente para perseguir a la iglesia. No les voy a cansar leyéndoles esos detalles pintorescos de la Constitución, pero les voy a compartir solamente dos artículos. Dos artículos, se los voy a resumir, son los textos originales de 1917. Y el artículo 130, que es en mi opinión el más grave, empieza diciendo que la ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias. Hoy en día, ese artículo dice todo lo contrario. Sí hay personalidad jurídica siempre y cuando haya un registro ante la Secretaría de Gobernación, ¿no? Se tuvo que decir lo contrario porque esta ley no pudo prosperar. Las legislaturas de los estados tendrán facultad de determinar, según las necesidades locales, el número máximo de ministros de cultos. Es decir, los congresos estatales podían decidir cuántos sacerdotes podía haber por estado. Y eso sucedió. Se establecieron que 13 sacerdotes para todo el estado de Tabasco, que 9 sacerdotes para todo Zacatecas.
el gobierno decidiendo el número máximo de sacerdotes que podía haber. Una ley que no está justificada por ninguna lógica en este artículo. Simplemente así es porque así es. Para ejercer en México el ministerio de cualquier culto se necesita ser mexicano por nacimiento. Para ningún otro oficio o profesión se está estableciendo esto. Uno puede ser extranjero y ser abogado, arquitecto, médico, pero sacerdote no. Para eso se necesita ser mexicano por nacimiento. Otra vez, la pregunta es ¿por qué? Pues no hay razones o no se dan razones, porque así lo dice la ley. Punto. Después de todo esto, nunca podrán hacer crítica de las leyes fundamentales del país. La Iglesia no tiene derecho a criticar las leyes del país. Eso es un completo atentado a la libertad. Estas leyes coartaban la libertad de la Iglesia de manera muy directa, sin dar razones para eso. Y los ministros de cultos tienen incapacidad legal para ser herederos. Con alguien que no tengan parentesco dentro del 4º grado. Siempre me he preguntado, bueno, ¿y por qué no explicaron el porqué de esto? ¿Por qué otros sí pueden heredar y los ministros de cultos no? Otra vez nada de explicaciones. Eso es lo que más me ha perturbado cuando leo estas leyes. Esto es así porque lo digo yo. Yo creo que si los mexicanos leyéramos este tipo de leyes, tendríamos otra opinión sobre nuestra revolución y nuestros héroes revolucionarios. Y veríamos que en realidad la cosa no fue tan luminosa como nos la presentan a través de murales, a través de papel moneda, a través de ceremonias cívicas, sino que ahí hay cosas muy oscuras que a veces no nos enseñan, quizá para que no pensemos demasiado al respecto. El artículo 5, que viene hasta abajo, dice que el Estado no puede permitir ningún contrato, pacto, convenio que tenga por objeto el menoscabo, pérdida o irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, sea por causa de trabajo, educación o voto religioso. La ley, en consecuencia, no permite el establecimiento de órdenes monásticas. Así que, si esta ley estuviera vigente, no podría haber monjas, ni monjes, ni frailes en México. Las órdenes monásticas en las cuales se hace un voto religioso, pues no, prohibidas. Prohibidas porque eso el Estado lo considera menoscabo, pérdida o irrevocable sacrificio de la libertad. Entonces, bueno, es el Estado diciéndote qué puedes hacer, a quién puedes obedecer, y ya es preocupante que el Estado se meta en estas cuestiones. Después, ustedes van a ver, no lo pongo aquí porque se escapa de nuestro tema de hoy, pero la ley Calles, publicada por Plutarco Elías Calles, precisamente en 1926, va a reglamentar estos artículos. Es decir, va a establecer qué castigos hay para los infractores. Si los ministros de culto se reúnen para criticar las leyes, hay este castigo. Si se establece por ahí alguien como orden monástica, también hay castigo. Eso ya se va a penalizar. Con multa, con expulsión de la república, con encarcelamiento, con pérdida de la propiedad, etcétera, etcétera. Es decir, primero se hace la ley y luego ya se establecen los castigos para crear un estado de cosas en el cual prácticamente es imposible ser sacerdote o monja o religioso, fraile, etcétera. Cualquier tipo de, cualquier práctica clerical de orden sacerdotal o cosa similar, prohibirla por ley. No he visto semejantes leyes en otros países. Aquí llegó esto a extremos muy graves. Bien, estos son los antecedentes. Estamos todavía en los antecedentes. Y para esto tenemos que enfocarnos en la presidencia de Álvaro Obregón, de 1920 a 1924. Comúnmente nosotros tenemos la idea de que la persecución religiosa ocurre en la época de Plutarco Elías Calles, a partir de 1926, la guerra cristera y la resistencia católica en las ciudades, como en la Ciudad de México, por ejemplo. Pero en realidad esto comienza de manera activa bajo la presidencia de Álvaro Obregón, quien no cantaba tan mal las rancheras, por lo visto, porque Obregón, llegado a la presidencia después de, no lo quiero decir así, pero eso fue, de mandar matar a su mentor Venustiano Carranza, Obregón empieza con una serie de permisividad en contra de la iglesia. No digo que él haya hecho todo esto que aparece aquí, les estoy poniendo un recuento de atentados.
Y se empezó a poner de moda este tipo de ataques físicos a la iglesia. Ya no se trata solamente de la ley, de poner en letra que la iglesia no puede hacer esto, que la iglesia no puede hacer lo otro. Se trata de empezar a atacarla activamente. En 1921, que también es la fecha del atentado que vamos a ver, estalla una bomba en la casa del arzobispo, o sea, un bombazo en la casa del arzobispo, buscando, obviamente, asesinarlo, de ser posible. Los socialistas con la bandera rojinegra en la Catedral de Guadalajara y en la de Morelia. También, hoy hemos visto que algunas manifestaciones les da por atacar las catedrales, porque son símbolo precisamente del culto católico, que son el punto de reunión de los católicos de una ciudad grande. Entonces, bueno, estos ataques obviamente permitidos por la policía y por el gobierno, que nunca se pusieron a averiguar quiénes eran los responsables, ni menos aún a castigarlos. El 1 de mayo de 1922, un ataque contra el Centro de Estudiantes Católicos Mexicanos. Eso de ataque fue un verdadero asalto. Asaltaron por la fuerza ese centro de estudiantes, que se defendieron como pudieron, pero al final tuvieron que escapar. El 11 de enero de 1923, el nuncio apostólico, Monseñor Filippi, bendijo la primera piedra para el monumento a Cristo Rey en el Cubilete, y por eso fue expulsado del país. ¿Por qué? Porque el gobierno dijo que eso era culto público. Eso es un acto de desafío a las leyes. Eso a pesar de que en aquella época el Cerro del Cubilete estaba considerado propiedad privada. Entonces, estrictamente hablando, legalmente hablando, había sido culto privado. Pero no. Como habían asistido los católicos, como había sido una verdadera fiesta, fue expulsado del país. Y cuando el Vaticano pidió suavizar esto y revisar el caso, se dijo simplemente que no, que se mantenía la resolución, punto. Bueno, nunca he visto semejante cosa. Y no se me ocurre manera de justificar eso en un plano lógico. ¿Qué tiene, en qué afecta al gobierno que se bendiga la primera piedra para un monumento a Cristo Rey? En nada. ¿En qué afecta al pueblo mexicano? Tampoco. Pues se le aplicó este artículo de la ley y se le catalogó como extranjero pernicioso y por eso fue expulsado. Por último, ya para terminar este recuento de la presidencia de Obregón, en octubre de 1924 se celebró el Congreso Eucarístico Nacional, una serie de conferencias, de pláticas precisamente sobre la Eucaristía, el misterio eucarístico, y bueno, el gobierno no pudo impedirlo porque participaban laicos católicos, y entonces como no son sacerdotes, son laicos, pero se encargó de castigar a los empleados públicos que participaran en el Congreso. O sea, cualquier empleado del gobierno que tuvo algo que ver con el Congreso Eucarístico fue cesado de su cargo, o fue multado, o fue reprendido. En todo caso, volvemos al punto de que se están coartando las libertades religiosas del pueblo de México. Y justamente durante la presidencia de Obregón es que ocurre esto. Este atentado que es nuestro tema de esta conferencia. Hace años yo tuve una conversación, pues no muy amena, por cierto, con una persona que ponía en dudas algunos de los detalles del atentado. Sobre todo a esta persona que es extranjero, es un argentino, le parecía increíble la idea de que el presidente de la República Mexicana pudiera estar relacionado con el atentado, que el ejecutor del atentado, el dinamitero, por así llamarlo, hubiera estado relacionado con el gobierno. Y es que sí, en un país normal, este tipo de atentados no suena, o no piensa uno que puedan venir del gobierno. Pero aquí tenemos a un gobierno directamente anticatólico. Y sí, perfectamente Álvaro Obregón, como Venustiano Carranza, como Plutarco Elías Calles y otros personajes de similar categoría, pues sí pudo y tuvo que ver con este atentado. Aquí es uno de los momentos más extremos para el catolicismo mexicano, por lo que representa a Nuestra Señora de Guadalupe. Querían destruir a Nuestra Señora de Guadalupe, al sagrado original. Querían quitarnos a los católicos este símbolo de nuestra identidad, esta pieza de nuestra identidad. Aquí incluso
se pasaron por alto ellos mismos a un Miguel Hidalgo, que supuestamente ellos admiraban mucho por ser el iniciador de la independencia, pero ni así, no respetaron lo que Hidalgo usó como estandarte, lo que Morelos veneró en sentimientos de la nación, no respetaron lo que el propio Juárez había respetado, como algo más, que va más allá de lo católico y que es pieza de la identidad mexicana. No, no lo respetaron. Aquí este gobierno, a través de sus agentes, se encargaba de dar un golpe a lo más venerado para los católicos mexicanos. El atentado fue imprevisto, era un hombre que llevó un florero, que lo puso cerca del altar de Nuestra Señora de Guadalupe, en la antigua basílica, el que hoy es templo expiatorio de Cristo Rey. La bomba explotó, sorprendiendo a todos los que estaban ahí reunidos, destruyó parte del altar, algunos cristales, cimbró la cúpula, pero ni el sagrado original ni el vidrio que la protegía sufrieron daños. No me voy a meter yo en la cuestión de si eso es un milagro científicamente comprobable o no, por la sencilla razón de que para mí el milagro es el guadalupanismo y que haya seguido existiendo, no solo a pesar de esto, a pesar de todos los ataques al catolicismo, a la fe que se han dado en todas las épocas. Ese es para mí el mayor milagro. Y esto lo dejo a la discusión de los expertos que pueden analizar cosas como la potencia de la explosión, la onda de choque, la ubicación exacta del cartucho, pero no hay, vean, esto, lo bueno es que salimos ganando nosotros, porque o fue un milagro o fue una torpeza absoluta del ejecutor del atentado. Así que o Dios intervino o no tuvo que intervenir porque de por sí el amigo lo había puesto muy mal, ese cartucho de dinamita. El caso es que falló. Y ya tenemos ahí nosotros un momento de consternación para la iglesia, por supuesto, felices porque el atentado había fracasado, pero de todas maneras consternados por la idea de que hubiera ocurrido. No se había visto nunca nada parecido. Nuestra Señora de Guadalupe parecía de alguna manera inmune a los ataques contra la iglesia, como que hasta los liberales juaristas la habían respetado, pero aquí tenemos otro tipo de anticlericalismo. Aquí tenemos una cosa ya definitivamente perversa, violenta, sin escrúpulos, bueno. En fin, pasemos a lo que sigue para ir explicando qué pasó. Bueno, la explosión deformó este crucifijo de bronce que pueden ver ustedes aquí, que hoy se exhibe en una vitrina ahí en la Basílica de Guadalupe. Es una muestra de la fuerza de la explosión y la verdad es que los gobiernos como el de Obregón o como el de Calles no entienden que cuando uno ataca a la iglesia en realidad le está proporcionando más combustible. La iglesia siempre se va a acordar de esto que sucedió y nos lo va a poner como una prueba de cómo la fe sobrevive a estos ataques. Estos gobiernos no lo habían entendido, creían que el ataque frontal era la solución. Y no funcionó para nada, más que para que la gente refrendara, reafirmara y fortaleciera su devoción a Nuestra Señora de Guadalupe. Y cada vez que nosotros vamos a la basílica y llegamos a ver ese crucifijo, nos acordamos de cómo hay personas que hasta ese punto odian a la religión y cómo nosotros pues tenemos ardua tarea. No basta con ser devotos de Nuestra Señora de Guadalupe. Queremos, por lo menos un servidor, por lo menos el Centro de Estudios Guadalupanos y ojalá todos ustedes, queremos difundir la devoción a la Virgen de Guadalupe, extenderla, hacerla crecer, educar a las nuevas generaciones en esta fe que hemos recibido y así convertirnos también nosotros en apóstoles, en misioneros, en evangelizadores. Pues este es un momento para hacerlo. Estos 100 años de este atentado, para que recordemos que son también 100 años de guadalupanismo. El guadalupanismo siguió. Son también 100 años de devoción guadalupana después de este atentado. Bien, continúo. Bueno, esta es una fotografía del supuesto perpetrador del atentado, el autor material del atentado. Esto está sacado del archivo Casasola, una serie de
álbumes, bueno, es un álbum y una colección fotográfica de la Revolución Mexicana. Un muchacho joven, por lo visto, aquí se le llama Luciano Pérez Carpio. No está muy clara su identidad. En realidad no se le instituyó ningún proceso. No sabemos qué fue de él después de esto. Yo he intentado averiguarlo, pero no se sabe qué fue de él. Me imagino que vivió más tiempo, quién sabe hasta cuándo habrá fallecido. La pista de él se pierde después de este atentado. Sabemos que después de la explosión se le detuvo, los católicos estaban ahí bastante molestos, no es de extrañar, pero llegaron agentes de la policía a llevárselo. Y después ya no se supo qué pasó de él. Era una época oscura en la que el gobierno hacía desapariciones y operaciones y desapariciones sin dar cuentas a nadie, y no se supo qué pasó de él, con él. Yo no he podido averiguar qué fue de él. Ni siquiera está muy claro que haya sido su nombre, Luciano Pérez Carpio, y ni siquiera estamos seguros de que haya sido él. Nadie le tomó una foto poniendo él la bomba. Es el presunto autor del atentado. Pero lo dejamos como una pista. No creo que este caso se llegue a resolver, de todas maneras. Aquí tienen ustedes varios testimonios donde, perdón, me brinqué, de varios autores del tema cristero, donde no le llaman Luciano Pérez, sino Juan M. Esponda. Por ejemplo, uno de los más importantes es aquí el último, Jan Meyer, en La Cristiada, es el libro clásico sobre la guerra cristera y sobre la persecución religiosa, y él le llama Juan M. Esponda, funcionario de la Secretaría de la Presidencia de la República, empleado de Álvaro Obregón. También Rius Facius lo menciona como empleado de la Secretaría Particular de la Presidencia. Andrés Barquini Ruin, en su biografía de Luis Segura Vilchis, uno de los jóvenes católicos del centro de estudios que fue atacado, dice algo más, que Álvaro Obregón manifestó su deseo de que alguien destruyera la imagen de la Virgen de Guadalupe. No hay constancia de que Obregón dijera tal cosa, pero no lo dudo ni tantito. La verdad es que sí me imagino a Obregón deseando eso. Para mí no acaba estando nada claro cómo se llamaba el ejecutor. Si Luciano Pérez o Juan Esponda. De alguna manera era uno de los puntos que manejaba aquel interlocutor mío hace muchos años. Decía, bueno, es que unos dicen que Luciano Pérez, otros dicen que Juan Esponda. No, esto aquí se ve que inventaron, no están ni siquiera de acuerdo en quién lo hizo. Bueno, se responde a eso, que los nombres pueden ser ambos falsos. Los gobiernos de aquella época, sobre todo los gobiernos socialistas, le cambiaban el nombre a sus agentes y hasta puede habérsele puesto nombres diferentes para confundir a los católicos y que nunca se supiera quién fue realmente el perpetrador. Les recuerdo que cuando es asesinado en México León Trotsky, el agente que lo mató tenía diversas identidades y diversos nombres. Entonces, no es imposible eso. Nunca sabremos si era Juan Esponda o Luciano Pérez. Nos quedaremos con la duda. Y la verdad, yo creo que lo que deberíamos hacer es, sea quien haya sido, que Dios se haya apiadado de él y no perdamos demasiado tiempo en averiguar esto. Ocurrió el atentado y saquemos de ahí una confirmación o reafirmación de nuestra fe guadalupana. Quien lo haya hecho, y también Álvaro Obregón, quien seguramente fue el autor intelectual, por todo lo que sabemos, pues también que Dios se haya apiadado de él. Sabemos qué pasó con Obregón, cómo acabó mal, y bueno, alguna vez una persona me dijo, yo sé que te enoja que hayan hecho eso, pero por ellos es por quienes más debemos rezar. Pues sí, tenía razón, me cerró la boca con eso, y tuve que aceptarlo, sí, recemos por ellos. Ojalá Dios los haya perdonado. Bien, después de esto, después del 14, a los pocos días, el domingo 18, hubo una manifestación por la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, una especie de manifestación de desagravio. Vivas a la Virgen de Guadalupe, se canta el himno nacional, que, por cierto, a muchos gobiernos de esa época no les gustaba. El himno habla del arcángel divino, habla de Dios, y pues eso no les gusta mucho. Se desplegaron estandartes, hubo una marcha, los bomberos quisieron dispersarlos, pero un grupo de automovilistas católicos bloquearon los carros de bomberos, permitiendo la manifestación. Y bueno,
fue como una celebración, al mismo tiempo que una protesta, fue una celebración por haber preservado la imagen del Tepeyac. O sea que al final al gobierno le salió el tiro por la culata porque la gente estaba celebrando la pervivencia del guadalupanismo. O sea, no era tan fácil Nuestra Señora de Guadalupe. Tenía y tiene una resistencia a este tipo de personajes. Bueno, aquí ya nada más como conclusión histórica, va a haber una ratificación de las leyes antirreligiosas en 1926 que nos va a llevar a la Guerra Cristera. Y en ese conflicto, Nuestra Señora de Guadalupe también fue estandarte de los cristeros. Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe, fue lo que dijeron muchos cristeros, antes de ser fusilados o durante sus campañas. Así como los zapatistas, también los cristeros la van a tener como bandera. Esto nada más se los presento como una muestra de del refuerzo que recibió la devoción guadalupana. No voy a extenderme, sería más allá del tema, estudiar el tema de la Guerra Cristera, que es complejo, que tuvo diferentes etapas, y bueno, que al final no a todos les gustó cómo acabó la Guerra Cristera. Pero yo nada más se los dejo como dato de conclusión histórica. Volviendo al tema del atentado, a raíz de este atentado es que el arzobispo de México, Monseñor Moray del Río, decidió sustituir al sagrado original. Decidió que no podíamos correr el riesgo de que haya otro bombazo. Entonces, hagamos un cambio. Quitemos al sagrado original y pongamos una imagen sustituta. Esta es la imagen sustituta, una pintura hecha por Rafael Aguirre, que tiene una particularidad. Es de los pocos autores que dibuja esta línea que estoy trazando aquí con el mouse. Esta línea de en medio que representa la costura central del ayate. Son dos piezas de tela unidas justo aquí. Y claro, pues si tenía que ser la imagen sustituta, tenía que estar lo más fielmente representada, hasta en esa costura. Y confiando en que nadie notara el cambio, en efecto, a poco de empezar la Guerra Cristera, la imagen es colocada y el sagrado original fue ocultado en la casa del ingeniero Luis Felipe Murguía. Ellos custodiaron la sagrada imagen en un ropero hasta que, firmados los acuerdos entre la iglesia y el Estado, fue devuelta el original, fue devuelto a la Basílica de Guadalupe. Y bueno, no han faltado leyendas urbanas sobre que tal vez no sea la original la que está ahí. En realidad, bueno, se le han hecho ciertos estudios científicos, infrarrojos sobre todo, que han arrojado como resultado que sí, es la original y tiene algunas características inexplicables para nuestro estado actual del avance científico. Por lo pronto, bueno, la imagen se salvó de este atentado. Como detalle curioso, hace años yo encontré en un pequeño boletín otra noticia sobre un intento de atentado. Una vez uno de los sacristanes de la basílica estaba moviendo un cirio y le llamó la atención cuánto pesaba el cirio. Resultó que estaba muy pesado. Tanto que decidieron cortarlo por la mitad para ver qué tenía en medio. Y tenía un cartucho de dinamita conectado al pabilo del cirio para que lentamente la flama alcanzara el explosivo. Entonces obviamente lo desactivaron. Después de esta tentativa no ha vuelto a haber atentados al ayate. Supongo que habrá por ahí alguno al que no le falten ganas, pero Nuestra Señora de Guadalupe ahí sigue con nosotros, sobreviviendo a este tipo de atentados. Y la fe religiosa también. Nuestra iglesia ha seguido adelante, nuestra fe católica también, a pesar de los ataques. Me gustaría ir cerrando con una reflexión final. Esta reflexión no sé si alguno de ustedes la haya leído, pero es una de las más conocidas por los que estudiamos el fenómeno guadalupano. Es una frase de Ignacio Manuel Altamirano, liberal, juarista, porfirista, uno de los intelectuales del porfiriato, que en un texto llamado La Fiesta de Guadalupe escribió muchos años antes del atentado. El día que no se adore a la Virgen del Tepeyac en esta tierra, es seguro que habrá desaparecido no solo la nacionalidad mexicana, sino hasta el recuerdo de los moradores del México actual. Bueno, déjenme decirles que hay personas que eso es lo que quieren, que desaparezca la nacionalidad mexicana y el recuerdo de los moradores del México actual. Porque
porque para ya que no haya veneración a la Virgen de Guadalupe se necesitaría que hayamos olvidado a Hidalgo, a Morelos, a Iturbide, que hayamos olvidado a Zapata mismo con sus campesinos y sus estandartes guadalupanos, que ya no exista la basílica ni el 12 de diciembre. Y hay personas que eso buscan. Hay personas que creen que de alguna manera esa identidad mexicana católica, nuestras raíces como país son católicas y como cultura también, aunque no les guste a los modernos ateos o anticlericales, nuestra identidad es esto, católica y guadalupana. Y hay quienes quieren quitarle este componente, quienes creen, algunos de buena fe, pero la mayoría de mala fe, mucho me temo, creen que así a México le va a ir mejor, dejando atrás algo tan valioso, tan preciado como es la devoción de Nuestra Señora de Guadalupe, que logró el milagro en su momento de unir a los indios y a los españoles en una nueva identidad. Esto a veces hay personas que lo pierden de vista, no entienden las dimensiones de lo que implicó tanto la conquista de México como la aparición guadalupana. No entienden que se forjó una patria, una nueva identidad, que los criollos novohispanos la reconocieron, la veneraron, la pusieron en la imprenta, en la poesía, y que exaltaron esa identidad suya alrededor de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de la Nueva España, lo cual no es sino una anticipación de lo que va a ocurrir cuando Hidalgo y Morelos la honren como patrona de la insurgencia y del futuro país que ellos querían construir. Nuestra nación nace al amparo de Nuestra Señora de Guadalupe, pero hay quienes quieren esto, que desaparezca esa identidad. Nos toca a nosotros como mexicanos, como católicos y guadalupanos, esforzarnos en que se siga no adorando, la palabra correcta es venerar, según la teología dogmática católica, que se venere a la Virgen de Guadalupe, que se conozca su historia, su mensaje, los efectos de su aparición y la importancia que tiene como patrona de nuestro México. Sí, es un reto, porque hoy estamos muy rodeados de materialismo, de escepticismo, de mucho libertinaje ideológico, y nos toca a nosotros dar la batalla, como aquella vez la dieron el señor arzobispo de México, la CJM, los cristeros, los zapatistas. Nos toca a nosotros tomar nuestro estandarte guadalupano. Nos toca a nosotros exaltar a la Virgen de Guadalupe, heredando así, tomando así y haciendo nuestra esa bandera de Hidalgo, esas frases de Morelos, esta frase de Altamirano y todo lo que implica ser guadalupano, algo esencial, como dice el canto guadalupano. Bien, pues con esta frase de Altamirano yo termino. Saquemos de todo esto ganas de seguir siendo guadalupanos. Y voy a estar atento a sus preguntas. Bien, si alguien tiene alguna pregunta, con gusto la atenderá nuestro ponente. Pueden levantar la mano o encender su micrófono. Yo escribí una pregunta en el chat. Ok, perdón, vamos a verla. A ver, vamos a revisar. Perdón, no la veo. No, yo tampoco. Si puede decirnos, por favor, la pregunta. Hermana María de la Luz, ¿tienes activado el micrófono? Ahí está. ¿Cómo fomentar el culto a la Virgen de Guadalupe
que no se quede únicamente en peregrinaciones o en cosas externas que participamos con mucha alegría, pero que se convierta en algo, pues, digamos, más integral de la persona. Ok. Bueno, supongo que diferentes personas tendrán diferentes estrategias. La mía, para bien o para mal, no es quizá la más fácil. Leer. Hay que leer mucho sobre Nuestra Señora de Guadalupe. En esos momentos claves de la historia de México, creo que el mexicano tiene que comprender mejor su propia historia. Y eso es lo que ha fallado. Nos falta mucha educación. Ya les dije, no leemos las leyes de reforma, no leemos la Constitución original de 1917. No sabemos a veces, a través de nuestra educación básica de historia, ¿por qué la Virgen de Guadalupe fue, por ejemplo, elegida por Hidalgo? ¿Por qué tomó a la Virgen de Guadalupe como bandera y no a otra virgen? Eso no se entiende a menos que uno estudie la historia. Es por esa vía que yo me acerqué a Nuestra Señora de Guadalupe. Educación, eso es uno de los asuntos críticos y urgentes de nuestro México. Bien, Marta Patricia García dice, efectivamente la Virgen de Guadalupe fue una verdadera inculturación al firmar la identidad de una nueva nación. ¿Por qué fue escogida la familia Murguía? Ok, por su devoción, por su devoción guadalupana, eran conocidos del señor arzobispo y fueron considerados gente totalmente de confianza, suficientemente respetuosa. Vaya honor, ciertamente, eso sí que es un verdadero honor. Yo me imagino que tenían una devoción palpable y visible a los ojos del señor arzobispo. Recuerden ustedes que Nuestra Señora de Guadalupe pidió que Juan Diego desplegara su ayate y se lo mostrara al señor arzobispo, a Fray Juan de Zumárraga. Él es el custodio oficial, el señor arzobispo es el custodio oficial de Nuestra Señora de Guadalupe. Pues sí, él estaba autorizado para hacer algo así. Y para los que creemos, por supuesto, estuvo también la mano de Dios inspirando al señor arzobispo sobre en quién podía confiar. Y Dios no se equivoca. Católico ignorante, futuro protestante. Por desgracia, algunos protestantes son muy enemigos de la devoción guadalupana. Algunas veces, bueno, hay un artículo muy antiguo de los años 30, 1930, donde sí, un pastor evangélico inventó una palabra, desguadalupanización, como vamos a ayudar al gobierno a quitar la devoción guadalupana. Bueno, pues no, ya la verdad es que también contra ellos hay que a veces expresar nuestra devoción y decirles, no, hermano, ¿sabes qué? Compartimos la fe en Cristo, pero también amamos a su madre. ¿Cuál fue la reacción de la jerarquía eclesiástica? Pues fue de condena absoluta. Condenaron esto como un ataque, protestaron, pidieron, aunque ya sabían que era en balde, que el gobierno investigara el atentado, porque pues, supuestamente y desde las leyes de Juárez, los templos son propiedad federal. Entonces eso fue un atentado dentro de una propiedad federal. ¿Qué pasó entonces? No, era una protesta más bien simbólica. En aquella época el gobierno hacía oídos sordos a lo que expresara la jerarquía, pero para los fieles fue como importante la voz de sus pastores que los aglutinaran alrededor de Nuestra Señora de Guadalupe. No era momento de doblar las manos ni de sentirse abatidos o abrumados por lo que había pasado. Al contrario, era momento de gritar otra vez, viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe. Y si no le gusta al gobierno, ni modo. Es lo que siente el pueblo de México y lo vamos a expresar. Y qué bueno que así fue. No sé si hay otra pregunta. Yo activé mi micrófono y levanté la mano. Okay. Mi nombre es María de Jesús Monreal. Estoy en Monterrey. Qué gusto encontrarla aquí, hermana María de la Luz. Y pues
voy a tener que dar, bueno, mi primer comentario es la pregunta de que no anoté el nombre del sacristán, no supe si lo dijo, el nombre del sacristán al que le pareció que el cirio estaba pesado y que abrieron el cirio para ver y encontraron que ahí había dinamita. Entonces, no sé si mencionó el nombre. No, no lo mencioné. No recuerdo si el artículo mencionaba el nombre del sacristán. Creo que no, ¿eh? Creo que nada más se refería a él. ¿Y el año? 1928. 1928. Ok, yo Sí. no lo había oído, pero entonces, como dice usted, para investigarlo. Muy padre lo que aprendí y muy cierto lo que dice, de que si no estudiamos, si no leemos, pues para el gobierno creo yo que es muy fácil y muy padre que seamos ignorantes porque así no exigimos. Entonces, es cierto lo que dice. Y pues con mucho respeto, pero si me permite hacer un comercial, soy guadalupana. Pertenezco al Apostolado de Evangelización Guadalupana y nuestro director eclesial en Monterrey es el padre Roberto Figueroa, que estamos apoyados por el Monseñor Eduardo Chávez, es el postulador de la causa de San Juan Diego, y nosotros desde el 2014 damos un curso que se llama Curso de Acontecimiento Guadalupano. Habla desde los aztecas y continúa lo que es el manto para poder leer el códice. Y luego el tema de esta semana, porque es un tema por semana, habla sobre la ciencia. Y más adelante, pues son temas muy importantes. La pregunta de la hermana María de la Luz decía que, ¿cómo hacerle para que la devoción sea más de corazón, no de manifestación ni de peregrinaciones y de decir en diciembre yo soy guadalupano? Ese curso se los recomiendo. Apostolado de Evangelización Guadalupana, estamos en las redes sociales, ahí nos buscan. Pero está muy padre porque se habla de muchas cosas, desde los aztecas, la conquista, cuando llegaron los españoles, y eso viene pues a concluir en lo que estamos diciendo de cómo tener una fe sincera y bien fundamentada de la Virgen. Nosotros, siempre yo he oído que quizás podamos decir, por decir un número, somos 5 millones de mexicanos, pero somos 5 millones de católicos, pero somos 6 millones de guadalupanos, porque inclusive, así como dijo usted ahorita, hay protestantes que hablan en contra de la Virgen, pero hay protestantes que son guadalupanos porque crecieron con la educación de sus padres, que la Virgen de Guadalupe pues es la madre de Dios y a veces se convierten a una religión, a otra religión protestante, pero no dejan de ser guadalupanos. Entonces, para amarla más, como siempre dicen en la iglesia, no puedes amar lo que no conoces. Para amarla verdaderamente, pues hay que conocerla. Hay que leer, hay muchos libros muy buenos, hay diplomados del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, muy buenos también y muy jugosos, y pues hay muchos testimonios de Monseñor Eduardo Chávez y conferencias en YouTube. Y pues la información que puso ahorita es un tema que también hablamos en el curso, por eso me interesó meterme a escuchar su conferencia. Muy buena, por cierto, ¿eh? Y pues de aprenderle y de lo que le preguntaba ahorita sobre el otro atentado, yo no lo había escuchado, entonces ya lo anoté para empezar a investigar y tener más información. Muchísimas gracias. Sí, de nada. Ese otro atentado no fue gran cosa porque no ocurrió la No explosión ocurrió. y entonces no llegó a las noticias. Aparece en un boletín editado por la Basílica de Guadalupe de aquella época. En ese año, 1928, fue cuando es asesinado Álvaro Obregón y se da esta transición también en México hacia el diálogo final entre la Iglesia y el Estado. Pero eso no crean que cambió mágicamente de un día para otro. En 1931 se conmemoraba el 4º centenario de las apariciones y el gobierno intentó impedir que se celebrara y que se congregara la gente en el Tepeyac. No pudieron impedirlo, pero estaban ahí como frunciendo el ceño. Siguieron siendo antiguadalupanos los gobiernos posteriores al de Álvaro Obregón y al de Plutarco Elías Calles. Tenemos ahí que analizar esta
relación siempre tirante de los gobiernos con la iglesia en el siglo XIX y principios del XX, y contra la religiosidad del pueblo mexicano. Pues sí, nos toca a nosotros fortalecer esa fe para que este tipo de ataques no tambaleen, porque no estamos protegidos contra eso. Puede llegar un día otro gobierno también que quiera desaparecer esto. No se acaba, por desgracia, este tipo de sentimientos antiguadalupanos. Así que hay que estar siempre, como dice el Evangelio, vigilen, vigilen, porque no saben el día ni la hora. Pues ahí estamos vigilando. No sé si haya otra pregunta por ahí. Me parece que no. Lo que sí hay son muchas felicitaciones para nuestro ponente, así que muchas felicidades y Gracias. además... ¿Si me escuchan? No, no me escucho. Adelante, adelante, por Adelante. favor. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, hermana María de la Luz, aquí desde la ciudad de Guatemala. Yo les pregunto lo siguiente, estamos hablando de un contexto histórico de 1930, 1921, 29, entonces, estamos en el 2021. Esa situación persiste hasta el día de hoy, que esta separación que hay a la devoción de la Virgen de Guadalupe persiste al día de hoy. No, en realidad en 1992 se firmaron acuerdos entre la Iglesia y el gobierno, se volvieron a establecer relaciones diplomáticas con el Vaticano. Hoy México tiene ese tipo de relaciones diplomáticas. No por eso hay siempre jacobinos trasnochados que reclaman que hay que volver a atacar a la Iglesia. Ahorita no, incluso ha habido algunos presidentes que han asistido a la Basílica de Guadalupe. Eso no significa que los gobiernos sean guadalupanos, así que no nos dejemos confundir. El gobierno ahora está más que nada buscando hacer sus negocios. No hay ataques directos a la fe católica, a la fe guadalupana. Sin embargo, los medios, movimientos, eso sí, auspiciados por el gobierno, filosofías materialistas, ideología de género, ateísmo, materialismo, etcétera, son otra forma de atacar a la fe y a la religión. Y eso sí existe y muchas veces el gobierno directa o indirectamente los patrocina y los apoya. Digamos que ya no atacan de frente, atacan de lado y como suavecito. Gracias. Sí. bien, pues si ya no hay más preguntas, agradecemos muchísimo a nuestro ponente, el ingeniero y maestro Jesús Hernández Roldán. Y pido al maestro Gerardo Valle nos dirija unas palabras, por favor. Bien, gracias. Como siempre, agradecer su presencia y recordarles que el próximo, bueno, dentro de 15 días, de este jueves en 15, tendremos nuestra penúltima conferencia del año. Espere la invitación, será llegar, como lo hemos hecho, por correo a algunas personas y por WhatsApp a algunas otras. Si ustedes no están directamente conectados, por favor en el chat déjenos su teléfono o su correo electrónico y con mucho gusto los incluimos en la lista para seguirlos invitando. Pues nada más, muchas gracias a nuestros amigos de apoyo técnico de la UPAEP, por supuesto a nuestro amigo Jesús Hernández por la conferencia y a Toño Bravo por su trabajo en la presentación. Y a todos ustedes por su asistencia, pues muchas gracias y tenemos una cita dentro de 15 días. Gracias. Hasta luego. Y un Muchas abrazo gracias, a buenas todos. noches. Buenas noches a todos, muchísimas gracias.
Saludos hasta Japón. Gracias. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Un Dios abrazo. te bendiga. Gracias. Igualmente. Bonita noche. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Muchas Felicidades y muchas gracias. Gracias a usted. Muy amable. Muchas gracias. Francisco, te pido por favor que no terminemos la sesión. Bueno, si quieres ya podemos dejar de grabar, por favor, gracias. Pero para poder copiar los teléfonos que me dejaron por aquí o correos electrónicos para las personas que quieren ser invitadas. Gracias. Ah, Marlene, gracias. Esperamos tantito, sí, Marlene, gracias. ¿Alguien quiere platicar ahí contigo, Gerardo? Sí, sí. Bueno, pues yo me retiro, ¿eh? Ándale, muchas gracias, Jesús. Bonita noche. Gracias. Marlene y Fer, estoy a sus órdenes. Hola, profe. Hola, profe. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Yo preocupada, profe, porque no he sabido de usted nada en estos últimos. Ajá, se pierden. No, yo también, perdón, he estado, sí, algo ocupado con otras cosas, pero pues vamos poniéndonos al corriente, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Tendrán la reseña en cuál nos quedamos? No, ahorita yo le confirmo, espéreme. Lo que pasa es que tengo otros becarios y ustedes son quienes me pidieron la grabación de las anteriores. Sí, Ok. la última en la que nos quedamos fue la de Nuestra Señora Guadalupe y la independencia de la Nueva España, la parte 2. En esa nos Uy. quedamos. Sí. Ajá. Ok. Bueno, miren, déjenme apuntarlo y les mando las siguientes y vámonos, ahora sí que poniendo al corriente. Déjenme apuntarlo. Entonces, a partir de... Marlene, ok. Y ya estamos a final del semestre. Así es, profe. Miren, vamos a empezar de atrás para adelante. Esta, espero que hayan tomado nota, si no yo mañana les puedo mandar la grabación. Y me interesa mucho esta, que hagan una reseña para poderla mandar a prensa. Ah, va. Si es posible mañana, sería excelente. Ah, va. Claro que sí. ¿Sí? Sí, mañana trabajamos en la mañana y se la mandamos en la tarde. Sale. Vamos, Y profe. después pues les mando las siguientes y ya nos ponemos de acuerdo para cuándo. ¿Sí? Sí, perfecto, profe. Bueno, pues les agradezco mucho. No, a A usted, usted, profe. Cuídense. Hasta luego. Vamos, Bonita adiós. noche, gracias. Bye. Gracias. Hasta Bye. luego. Bueno, perdón, ahora sí, Francisco. Francisco. Francisco.
Francisco, ¿me escuchas? Francisco. Perdón, Inge. Acá andamos todavía. Tiene su micro cerrado.